con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Él me tiene loco. Por favor, permítame una identificación para yo corroborar que usted es la verdadera Rosa Blanco. Yo hice exactamente lo mismo, Torrealba. Es que me he llevado tanto fiasco buscando a mi mamá que pensé que no era ella, pero sí es. Torrealba, esto no es necesario. Yo puedo dar fe de que esta mujer que ves aquí es Rosa Blanco. No te preocupes, Luciano. Aquí está. Ya está bien. Gracias. Ahora dígame, por favor, ¿qué tiene usted que ver con los Aragón de la Rosa y los López Méndez? Echa todo tu cuento, mamá. Llegó la hora de decir la verdad. Lo que yo tengo que contarle no es algo de lo que yo me sienta orgullosa. Pero es la verdad. Y yo necesito que usted entienda lo que realmente pasó para que nos pueda ayudar. Está bien. Vamos a mi oficina para que usted... No. Lo que yo tengo que contarle tiene que ser aquí, ahora, en este mismo lugar. Yo no vine a perder el tiempo, Fausto. Así que uno de los dos va a tener que matar a Rosa Blanco. Uno de los dos, más no los dos juntos. ¿De acuerdo? Perfecto. Preguntas. ¿Quién mata y quién ayuda? Vamos a lanzar una moneda. El que pierda, mata a Rosa Blanco. El que gane, colabora con el otro. Cara. Cruz. No, ahora no, Sebastián. Discúlpame, pero últimamente he tenido muchos problemas. Y justamente por eso estoy aquí, Amelia. Porque sé que estás pasando por un momento difícil y pensé que necesitabas hablar con alguien. Nada de lo que hagas va a solucionar mis problemas. Mi papá me execró de la familia. Mi mamá está desaparecida. Mi esposo se va a divorciar de mí. Me quedé sin trabajo y tal vez pierda hasta mi casa. Amelia, tú no sabes lo que yo sería capaz de hacer para que tú no te sintieras así. ¿Sí? Ahora sí estás dispuesto a hacer algo por mí. Amelia, yo no... ¿Sabes qué? Sebastián, todo este dolor, esta rabia y sufrimiento es gracias a ti, Sebastián. Es la consecuencia de haberme enamorado de ti. Porque de ese amor, que ahora es más rabia que otra cosa, yo quedé embarazada de ti. Mi hijo, Ignacio, es tu hijo. Un momento. ¿Tú ya lo sabías? Entonces, Shelly, nos casamos.
Dime. Ay, bueno, Jelly, por favor, me tienes desesperada, mi amor. De una vez decídete, dile que sea este hombre. Ay, mírenla, mírenla todos. Tiene cara de que sí, pero disimula. Ay, aquí hay boda. Yo... No, Leandro, no, de verdad. Yo no quiero una declaración de amor así, tan pública, donde todo el mundo se sienta en el derecho de opinar, ¿no? Jelly, ellos son como nuestra familia. Claro. Y saben que te amo. Esta petición iba a llegar en cualquier momento. Ay, ya, amiga, no te pongas en plan difícil. Mira que el hombre se te va a cansar con tantas exigencias, Jelly. Mira, cuando el juez vea que somos una pareja estable, que nos amamos y que estamos dispuestos a darle un buen hogar a Josué, nos va a apoyar. Ay, mamita, pero reacciona, di que sí. Yo no quiero sentir que nosotros nos estamos casando simplemente porque tenemos miedo a que Fernando nos quite a Josué. No. Se supone que si nosotros nos vamos a casar es porque nos amamos, porque queremos estar juntos por siempre. ¿Entiendes? Está bien, señora Rosa. Como usted quiera. Yo pagué 20 años de cárcel por un crimen que inició la guerra entre la familia López Méndez y la familia Aragón de la Rosa. Un crimen que yo no cometí. Quítate ese peso de encima de una vez. Yo estoy segura que Torrealba va a entenderlo todo. El hermano de Ezequiel, Leoncio, era un hombre lento y sufría de un grado moderado de retardo. Él siempre me decía que estaba enamorado de mí y yo inocentemente le seguía el juego. ¿Tuvo relación con él? Porque Fausto me contó que usted tuvo relación con los dos hombres al mismo tiempo. Eso es mentira. Yo nunca tuve nada con Leoncio. Él simplemente me decía que estaba enamorado y yo por su condición y para no romperle el corazón le seguía el juego. Torrealba, también puedo dar fe de que Leoncio estaba perdidamente enamorado de Rosa. Y cuando finalmente ella lo rechazó, pues el hombre montó en cólera. Mamá, pero cuéntale, ¿qué fue lo que pasó cuando conociste a mi papá? Dile a Torrealba qué hizo Leoncio cuando tú conociste a Augusto. Cuando yo conocí a Augusto, yo me enamoré de él. Él era un hombre guapo, era un hombre gentil, era un hombre de la ciudad. Era todo un caballero. Cuando Leoncio se enteró que yo salía con Augusto, quien además era un hombre casado, él se volvió loco, se enfureció, entró en cólera. Y fue allí cuando comenzó toda nuestra desgracia. Perdiste. Te toca matarla. Dalo por hecho. Yo me encargo de Rosa Blanco. Pero quiero estar presente el día y en el momento que lo hagas. Quiero verla morir. Que me vea a los ojos y sepa que todo esto fue un plan de nosotros para matarla. No te preocupes que eso está previsto. Yo te quiero presente. Te iba a exigir que lo estuvieras para que no me hicieras trampa. Pero para ello, yo necesito a uno de los tuyos. ¿Para qué? Si uno de mis hijos trabaja con uno de tus hijos, los dos van a trabajar en conjunto y me voy a evitar que me traiciones. Me parece bien. Javier. Roger. Ustedes se van a encargar de matar a Rosa Blanco. Tú ya lo sabías, ¿verdad? ¿O fue Axel? Él fue y te lo contó todo. No, Amelia. No. Axel no me dijo absolutamente nada. Ya, suéltame. No me toques. La única vez que estuve contigo y salí embarazada. Yo quise decírtelo, te lo juro. Pero en ese momento tú decidiste irte a España y
servirle a Dios. Yo tuve miedo de que me rechazaras, que te sintieras peor y por eso callé. Amelia, el que yo haya decidido ser un pastor de Dios no significa que no debías saberlo, y lo sabes. No debiste guardarte esa verdad. Nos iban a condenar a los tres. Íbamos a salir con las tablas en la cabeza, el bebé, tú y yo. No dije nada para evitar justo lo que está pasando ahora. ¿Saben qué? Yeli tiene razón. Empecé mal esta petición de matrimonio. Porque yo no me quiero casar contigo para aparentar ante un juez que somos una pareja que se ama. Bonito, no es por nada, pero te estás desviando del tema, ¿sabes? Cuidado. Chila. Bueno, Chila, Chuchi y Rosario, por favor, quiero que sean testigos de lo que voy a decir. Ay, me encanta. Pero no opinen nada hasta que Yeli responda, ¿sí? No se trata nada más de eso, Leandro. Entiende que estamos hablando de un compromiso muy grande. Que estoy dispuesto a asumir, Yeli, porque te amo. Te amo y amo a nuestro hijo y eso nadie lo va a cambiar. Mira, Yeli, formalicemos una unión indestructible. Van a existir días que nos odiemos, otros que nos amemos. Existirán las tristezas, las alegrías, las rabias, pero juntos siempre, en las buenas y en las malas. Por todo lo que ya hemos vivido, yo estoy dispuesto a estar contigo. Y yo sé lo que siento por ti y te amo. Dime, ¿tú me amas a mí? Claro que te amo, tonto. ¡Ay, qué bello! Bueno, si eso es así, entonces ¿Qué yo haces? rápidamente improviso. No entiendo. ¿Me aceptas como tu esposo? Sí. ¡Rescata a la niña! Estamos haciendo un pacto, ¿verdad? Bien. ¿Por qué no decimos entonces que nos reunimos y decidimos formar una alianza entre nuestras dos empresas? ¿Y cuál será el motivo de la alianza de nuestras dos empresas? El lanzamiento de una nueva línea de cosméticos que revolucionará el mercado con la firma de nuestras dos empresas. Y para ello, organizamos un gran evento por todo lo alto para anunciar la unión de nuestras dos empresas. Y allí, en ese evento, matamos a Rosa Blanco. Que me tiene loco, que me tiene mal. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí. Tengo que reconocer que me gusta la idea, Fausto. Esa noche todo el mundo estará celebrando la unión de las dos empresas. En cambio nosotros estaremos celebrando que sacamos del medio a Rosa Blanco. Así será, Fausto. Así será. Yo preferí decirle a Axel que Ignacio era de él. Así dentro de todo tú estarías más feliz y nosotros más tranquilos. Perdóname, Sebastián. No, Amelia. Perdóname tú a mí por no estar presente en los momentos que más me necesitabas. Perdóname por mis indecisiones, por arrastrarte a mis miedos y mis dudas. Amelia, tú me permites que yo cargue al niño sabiendo que es mi hijo.
Ignacio. ¿Cómo estás? ¿Sabes quién soy? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy tu papá. Y quiero que sepas que yo voy a hacer hasta lo imposible por traerte la felicidad, por traerte la paz, porque seas un niño muy, muy feliz. Dios te bendiga, hijo. Que Dios y la Santísima Trinidad y todos los ángeles que están en el cielo te acompañen siempre. Veo que todavía le afecta mucho todo lo ocurrido. Torrealba, por supuesto. Ella fue una víctima y la trataron como a una delincuente. Intentaron abusar de ella y de paso la meten en la cárcel por 20 años. Sin contar el sufrimiento de no saber nunca más de su hija sino hasta ahora, ¿no? Disculpe. En un descuido mío, Augusto salió de mi casa y se fue para casa de Ezequiel para ajustar cuentas con Leoncio. Lo sacó de su casa, le cayó a golpes, le dio una paliza salvaje a Leoncio y luego de la paliza le iba a dar el tiro de gracia en la cabeza porque Augusto estaba armado. Pero se escuchó un disparo. ¿Quién mató a quién? Fue mi papá, ¿verdad? Él murió primero, ¿no es así? Sí. Augusto cayó muerto en el suelo. Ezequiel lo mató. Él también estaba armado y le dio un tiro a quemarropa y lo mató. Ezequiel después se dio la media vuelta y lo dejó tirado allí como si fuera un perro. Ezequiel lo mató. Yo estaba aterrada. Ezequiel no me vio. Pero a mí el mundo se me vino abajo porque yo estaba embarazada de mi hija Isabel. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Torrealba, es evidente que recordar toda esta historia le afecta mucho. ¿Podemos continuar en otro momento? Sí, por favor. Entiendo perfectamente. Hija mía. Señora Rosa, cuando esté lista para continuar con la historia, por favor, llámeme. Gracias, Torrealba. Gracias. Señora Marcelina. Señora Marcelina Esquivel, ¿está bien? ¡Espere! ¡Suéltame! Está equivocado, yo no soy Marcelina Esquivel. Por favor, escúcheme. Su hijo Maximiliano me envió a buscarla. ¿Quiere que regrese? No, yo no voy a regresar, dígaselo, no voy a regresar nunca. Por favor, mire. Voy a llamar a su hijo para decirle que di con usted. No, no lo haga, dígale a Max que no me busque. Dígaselo, que yo estoy muerta, no voy a regresar. ¿Y cuál es el verdadero plan, tío? Haremos un gran evento para anunciar la unión de las dos empresas, Caprichos y Mascarada, para lanzar una línea cualquiera. ¿Tienes pensado qué vamos a lanzar? No, tenemos que hacer algo que salga pues rápido. Lo que sí tenemos que hacer es un evento que sea pues apoteósico, digno de la reconciliación de dos marcas enemigas. Y Rosa Blanco estará en ese evento. Sí, pero si la matamos delante de tanta gente, corremos el riesgo de exponernos, tío. Sí, pero nadie va a sospechar que la vamos a envenenar con una copa de champaña. Alto se va a asegurar de que Rosa la beba. Ok, pero el evento tenemos que organizarlo nosotros. Así le damos menos participación a Ezequiel. Sí, efectivamente, tanto el evento como la muerte corre por nuestra cuenta. Pero tenemos que incluir en eso a Javier,
para así de esta manera asegurarnos de que nadie nos traicione. Para mí sería todo mucho más sencillo si le damos un tiro a esa mujer y ya. Ese es el plan que nuestros enemigos quieren que nosotros ejecutemos, sobrino. Pero ahora yo les voy a decir quién es el que va a morir y cuál es mi verdadero plan. Pero ¿cómo vas a confiar en Fausto, papá? Es un pacto de caballeros, hijo. Ajá, y Roger, ese desgraciado te secuestró y estuvo a punto de matarte. ¿Tú crees que él va a perder la oportunidad de cobrarte la muerte de Marcos? Hijo, yo sé que no le gusta la idea y que tiene razones para oponerse. Pero también tiene que reconocer que es un buen plan. Esa es la mejor oportunidad que tenemos de acabar con Rosa Blanco. Y va a ser Fausto Aragón el que se manche las manos de sangre. Y yo, papá, yo también voy a mancharme las manos. ¿O se le olvida que somos Roger y yo quienes tenemos que despachar a Rosa? Mijo, a usted le falta mucho por crecer todavía. ¿Usted cree que su papá es tonto? ¿Que nació ayer? No, señor. Dígame que tiene un as bajo la manga, papá. Por supuesto que tengo un as. Y lo tengo aquí en la casa. Y se llama Patricia Aragón. Explíqueme mejor. Ese día, Fausto va a organizar un evento donde va a matar a Rosa Blanco. Ya eliminamos a la primera. Por otra parte, aquí en la casa tenemos a Patricia. Ese día la vamos a usar para que denuncie a Fausto. Ya eliminamos al segundo. Y después de que eso pase, Patricia va a ir presa por el homicidio de Celso y Leoncio. Ya eliminamos al tercero. ¿Quién gana? Nosotros. En pocas palabras, nosotros vamos a traicionar a los Aragón de la Rosa y vamos a acabar con esta guerra y la vamos a ganar. Salud. Salud. Hay que convencer a Ezequiel que el plan que les acabo de contar es el único en el que vamos a trabajar. Sí, pero usted sabe que él igual va a desconfiar de nosotros. Sí, pero nosotros estamos involucrando al monigote de hijo que tiene él, que se llama Javier, por dos razones. Primero, para evitar una traición. Y segundo, para asegurar nuestra honestidad. ¿Y qué piensas sacar de esta alianza, papá? No va a ser muy sencillo, hijo. Pero en ese evento lo que va a suceder es que Rosa va a matar a Ezequiel y después nosotros la entregamos a la policía. Pero esa mujer tiene que morir también. Sobrino, en las cárceles siempre hay muertos. Lo importante es que nos tenemos que asegurar de que la traición hacia Ezequiel tiene que ser fulminante. Porque si no, los muertos vamos a ser nosotros. ¿Qué tienes pensado hacer para que Rosa mate a Ezequiel? Ella lo odia porque sabe que ese desgraciado mató a su padre suyo de usted. Lo único que tenemos que hacer es darle un empujoncito y listo. No sé. Aún hay muchos vacíos en ese plan. Lo sé. Por eso tenemos que planificar todo esto paso a paso. Aldo se encargará de advertir a Rosa que Ezequiel la quiere envenenar. Eso será suficiente para que ella esté de nuestro lado. Bueno, pero esa mujer está loca, tío, usted lo sabe. Y no puedes confiar el éxito de tu plan solamente en ella. Cuando Aldo le cuente a Rosa que Ezequiel la quiere envenenar con la copa de champaña, lo único que tenemos que hacer es convencerla a ella de que con solo lanzarle la copa en la cara, lo mata. Ese veneno es tan potente que solo basta con que toque los labios de Ezequiel para que se muera. Ok. ¿Y qué pasa si no logramos convencer a Rosa de que le eche la copa en la cara a Ezequiel, sino que en un arranque de locura esa mujer le dé por gritar todo lo que sabe? Así como nosotros estamos planificando esta traición, ellos también estarán realizando lo mismo. O asumimos esta oportunidad como la única que tenemos para acabar con esta guerra, o será nuestra última batalla. ¿Qué quieres decir?
Si el plan falla, armamos un tiroteo. Y ahí sí, que muera quien tenga que morir. Señora, por favor, cálmese. Ya su hijo está por llegar. No, aléjese de mí, déjame en paz, por favor. Mamá. No, no, Max, no te quiero cerca de mí, por favor, vete. Vete, no me toques, vete. Vete. Tú no haces sino condenarme sin entenderme. Tú no estuviste allí. Tú no sabes lo que hice ni por qué lo hice. No, el miedo me hace hacer cosas terribles, terribles. Mamá, tienes 2 días en la calle desaparecida, corriendo peligro innecesariamente. Por favor, vámonos para la casa, para que comas, te bañes y descanses, ¿sí? Oh, no te voy a hacer caso esta vez. No, es que tú no mereces una madre como yo, Max. Por favor, aléjate, no quiero irme contigo. Por favor, no me toques, no. No, por favor, Max, no. ¿Qué hace tu mamá todavía aquí? ¡Ya! Este asunto de ustedes dos me tiene obstinada, así que lo vamos a resolver en este momento. Si te tiene tan obstinada, no te metas. Pues fíjate que sí me meto, papá. Porque es que resulta que esta casa la pagué yo. Que por mucho tiempo los mantuve a los dos. Así que esta casa es tan tuya como de mi mamá y la vas a dejar vivir aquí. Tienes razón, Astrid. Esta casa es de la familia. Elda, puedes quedarte el tiempo que sea necesario. Perfecto. De ahora en adelante, todo lo que tenga que ver con el divorcio, la convivencia o lo que sea que tengan que resolver, lo pueden hacer ustedes dos solitos, ¿sí? Que yo tengo suficiente con mis problemas. Me voy. ¿Estabas con Rosa? Sí, estaba con Rosa. Y quiere hablar contigo personalmente. Así que prepárate. Pensé que no te quedaría mi ropa y ya veo que te queda bien. Octavia, quería agradecer... No hace falta que digas nada, Patricia. Pasa adelante. No, sí hace falta. Siéntate. Quería agradecerles todo lo que habían hecho por mí, porque yo sé que para ustedes esto no es fácil. Patricia, tú eres una mujer. Y ninguna mujer merece ser tratada como te trata Fausto. A ti, que le has dedicado tu vida entera, tu confianza, tu silencio. ¿Por qué? Vaya que le has guardado secretos a Fausto. Pero ya no más, Octavia. Esto que me ha hecho Fausto no tiene perdón. ¿Y tú sabes qué va a pasar conmigo ahora? Ya Ezequiel hizo todos los arreglos para que te vayas del país, con la ayuda de unos amigos. Y no te preocupes, que podrás huir sin que Fausto se entere. Ya es hora de que te vayas para tu casa, Camila. Ay, no, mamá. ¿Te volviste loca? No. Yo me quedo aquí, así sea en una silla velándote el sueño, pero me quedo contigo. No, señor. No, señor. Tú te tienes que ir a tu casa con tu marido. No es bueno que Ezequiel sospeche más de nosotras. Recuerda que Ezequiel es nuestro enemigo y tenemos que mantenerlo contento hasta la estocada final. Tú también te quieres vengar de él, ¿verdad? Yo sé que ya tú te encargaste, por así decirlo, de Marcelina, de Elda y de Patricia. Pero yo te voy a ayudar a vengarte de los más fuertes. De Fausto y de Ezequiel. Está bien, mamá. Me siento destruida, Sebastián. No sé qué más hacer con mi vida. Todo esto que me está pasando es tan duro. No tienes que sacar fuerzas de donde no las tienes por ese niño, Amelia. Porque él no pidió nacer. Él solo vino a traer alegría
y a demostrarte que los milagros sí existen y que son posibles si uno tiene fe en Dios. Sí, lo sé. Por él es que no he flaqueado todavía. Porque yo tengo que responder por mi hijo. Por él es que aún respiro. Ay, pero es que me siento tan sola. Y mi mamá está desaparecida y todavía no sé nada de ella, Dios mío. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó con la señora Patricia Amelia? Yo me enteré que tuvo algo que ver con el asesinato de Celso, pero... Ella no mató a Celso. Fue mi papá. Porque se enteró que eran amantes. La culpó a ella y ahora la policía la está buscando y ella sigue fugitiva. Y Axel me dejó. Porque se enteró de todo y yo me estaba enamorando. Ay, que yo no sé qué hacer con mi vida, no sé. Nuestro altar de oro, Amelia, es el corazón de Cristo. Y tenemos que entrar en él para tomar de allí las riquezas de su amor. Él nos dará el valor y las fuerzas para sobrellevar las cargas que tenemos a cuestas. Así que no desmayes, Amelia. No desmayes porque Él nunca te abandonará. Ezequiel, quería agradecerte. No digas nada, Patricia. Que tú eres invitada aquí en mi casa. Y aquí sabemos tratar a una dama. Por cierto, les tengo buenas noticias de negocios. ¿De negocios? ¿Qué pasó? Yo estuve enmascarada y no me enteré de nada. Es que yo no estuve enmascarada. Y el asunto es que Mascarada y Caprichos van a hacer una alianza para el lanzamiento de una nueva línea de productos juntos. Mascarada y Caprichos se fusionan. Pero solamente para el lanzamiento de esta nueva línea de productos, para nada más. Ezequiel, debe existir otra razón. Porque tú no harías algo así solo por el lanzamiento de un producto. Pues me conoces bien. Y la mejor parte de esta noticia es que por fin, Fausto y yo vamos a acabar con Rosa Blanco de una vez por todas y para siempre. Que me tiene loco, que me tiene mal, que vengo con una maleta llena de canciones que escribí. ¿Quién iba a decirlo? Tú y Fausto unidos por un objetivo común. Eliminar a Rosa Blanco. Les juro que jamás vi venir algo así. Pues así es, mi querida Patricia. En unos días Rosa Blanco será historia. Se terminará esta guerra y el nombre de Fausto y el mío quedarán limpios. Y acabarán con el doliente también. Porque yo estoy absolutamente convencida de que Rosa Blanco es el doliente. Por cierto, Patricia, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, todo esto me cae por sorpresa, Ezequiel. Pero no me desagrada la idea de que Rosa Blanco desaparezca. ¿Y por qué? ¿Le temes a esa mujer? Pues de ahora en adelante tú no tienes que tenerle miedo a nada ni a nadie. Es más, no se hable más del asunto. A esa fiesta, tú vas a ir agarrada de la mano de nosotros, de los López Méndez. Y vas a ver con tus propios ojos cómo Rosa Blanco termina hundida en su miseria. ¿Sabes qué, Ezequiel? Tienes razón. Yo no tengo por qué temerle a nadie. Y sí, voy a ir de la mano de ustedes a esa fiesta. Así será. Perfecto. Salud. Ay, Dios mío, Marcelina, ¿pero qué te pasó? Nada. Yo me quiero ir de aquí. No seas terca, mamá. Me costó convencerte, pero ya estás en tu casa. No inventes más. Me quiero volver a ir a la calle. Yo no pertenezco a esta casa ni a nada. ¡Me voy! Yo me quiero ir.
Me voy a la calle hasta que me mate. Yo no quiero cosas buenas, no me las merezco. Es suficiente con esa actitud infantil, mamá. Cometiste un error, asúmelo como tal. Pero no creas que vas a manipularme con esa actitud. Contrólate y compórtate como una mujer adulta. Dios mío, señora Marcelina. Venga para prepararle un baño y se tome sus pastillas. No, ¿sí? no, yo me voy a la calle. Es ahí donde pertenezco. Yo soy una desgraciada. Yo no merezco estar aquí. Pero mamá, si te quieres ir, entonces vete. Algo sí te advierto. Si te vuelves a escapar, conmigo no cuentes. ¿Tú crees que yéndote a vivir a la calle vas a reparar todo el daño que le hiciste a Camila? Tú sabes muy bien que no. Marcelina, ven. Vamos al cuarto, vamos a cambiarte, a darte un baño, ¿sí? Max ha estado muy preocupado por ti y está cansado. Vamos. Vamos, Marcelina. Para que nosotras podamos vivir en paz y yo no sentir la angustia de que alguien me está persiguiendo para matarme, tenemos que deshacernos de Fausto y de Ezequiel. Hoy tú le contaste a Torrealba que Ezequiel fue quien mató a mi papá. Cuando ese hombre se entere que tú lo culpaste, no va a descansar hasta encontrarte, mamá. No te preocupes, Camila. No te preocupes. Tú ahora eres la esposa del asesino de tu padre. Pero más temprano que tarde te vas a convertir en la viuda del asesino de tu padre. Mamá, pero yo no quiero matar a nadie. Y tampoco quiero que tú te metas en más problemas. A mí me da algo si a ti te vuelven a meter presa y me vuelvo a quedar sola. A estas alturas, Fausto y Ezequiel ya deben haber planificado algo en contra mía. Pero yo regresé para vengarme y voy a cobrarles a ellos todo el daño que me hicieron. Ya yo no soy la misma persona ingenua que se dejó embaucar por esos desgraciados. Yo también tengo un plan. Yo también tengo un plan, hija. Y te aseguro que esta pelea soy yo quien la va a ganar. Encontré a Rosa Blanco, Chila, la mamá de Camila. Esa mujer sabe más de lo que me contó. Me dijo que Ezequiel había matado a Augusto Aragón. ¡Ay, no! Porque dime, bonito, no puede ser. Entonces, mi socio Ezequiel sí es un asesino matagente. Lo único que me falta es encontrar las pruebas que lo involucran para enviarlo con la fiscal. Te estoy aburriendo con mis casos. Con No, los para detalles de mi caso. nada, para nada. Yo lo que quiero saber, Torri, si esa mujercita te dijo eso, ¿qué faltará? Todos los acontecimientos donde se involucra a Fausto, porque también tiene antecedentes, pero esa mujer no quiso hablar más. ¿Te estoy aburriendo con los detalles de mis casos? ¡Ay, no, niño! Por favor, Torri. Si tú me estás dando un material buenísimo. Chila, no se te ocurra comentar esto con nadie. Abusivo, Torri, abusivo de verdad. Antes muerta que chismosa. Este material es importante para mí porque me da vida, ¿sabes? Al fin conseguí un hombre que quiere compartir su vida conmigo y no solo aquello que no me atrevo a mencionar. Eres muy hermosa, Chila. Eres inteligente. Eres bella. Me siento muy bien contigo. Quizás soy loca o trastornada. Soy caprichosa o ilusionada. Pero ¿saben algo? No me importa nada. Yo soy así. Nos estamos quedando solos, ¿no? Sí. Pero eso pasa por pedirle tanto a Dios que nos libre de todo mal. No, pero yo entiendo lo que dice Fernando, tío. Ahí sí. Primero votaste a Gregorio, después a Amelia. Y bueno, ni hablar de la tía Patricia. ¿Y a mí? Es verdad. Quedamos solamente nosotros tres ahora. Bueno, pónganse a trabajar, tráiganme nietos, sean ustedes los responsables de engrandecer esta familia. Pero eso sí, que no sean traidores. ¿Y tú no piensas perdonar a mamá? Así ella aparezca. Yo ya le ofrecí mi ayuda. Yo la quise ayudar, pero ella no quiere que yo la ayude.
Yo no voy a estar perdiendo tiempo. Y ni hablar de Gregorio y Amelia. Algún día se darán cuenta del gran error que están cometiendo. Salud. ¿Trajiste el teléfono? Sí, lo tengo de a toque. Muy bien, ya sabes. Sí, tranquila, yo grabo todo. No, solo lo que yo te diga. Mi amor, estás guapísimo. No, aquí la única que está bella eres tú. Ahí vengo con un millar de promesas y junto a... que me tiene loco, que me tiene mal. ¿Trajiste el veneno con el que vas a envenenar la copa de Rosa? Aquí está. Unas cuantas gotas de ese veneno son más que suficientes para matar a un caballo. Eso sí, hay que diluirlo bien con la champaña que le vamos a dar a Rosa para que no se note. No me hables como si fuese un estúpido y estuvieras dándome lecciones. No sea acomplejado, imbécil. Que si no lo hacemos bien, el veneno se va a notar y nos van a descubrir. Además que yo sé que toda esa rabia que tú sientes es porque te quité a Rosario, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Lo que importa, Rosario, ahora. Lo único importante es acabar con Rosa Blanco. Así que concéntrate. La gran Chila Pérez regresa triunfal. ¡Ay, qué divina soy! Y como siempre, llego llena de sabor, glamour y alegría. ¡Hola, gente bella! Llegó la Chila. ¡Ay, me encanta! Mira quién viene ahí. Hola. Hola, Javier, ¿cómo estás? Ocupado con la logística del evento. Permiso. Ay, pero que igualado. ¿Y al qué le pasa? ¡Mira quién llegó! ¡Ay, llegó mi hombre del poder y de la ley! ¡Ay, qué bello! ¿Lo viste? Me provoca devorármelo aquí mismo. Pero no, Chila, por favor, contrólate, Chila. Controla este apetito voraz que él desata en ti. ¡Qué bello! ¡Ay, ay, ay! Allá está mi mamá y mi papá. No sé cuál de los dos tiene más cara de perro. Marcelina. Hola, Marcelina. Max, Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, hija. ¿Y cómo te cayó la noticia de la fusión entre caprichos y mascaradas? Un poco extraña, ¿no te parece? Sí, la verdad nos cayó de sorpresa a todos, pero estoy completamente de acuerdo con que se líen. Pero no será una cuestión de publicidad. Me parece increíble que Ezequiel se preste para algo como esto. Increíble y hasta sospechoso. Ay, mamá, por favor. Ya vas a comenzar tú con tu pesimismo. Ay, estoy nerviosa. ¿Dónde estará mi papá? No sé. Ay, me va a terminar de odiar si me ve aquí. Esto es una mala idea. Hola, gracias. Gracias. No te preocupes, hermanita, que esta sigue siendo tu empresa. Además, esta fusión no sería posible si no fuera por todos los años de trabajo que tú le has dedicado a esto. Mira, hagamos algo. Espérame aquí y yo voy a ver dónde está papá. Hola. Ay, Sebastián. ¿Qué pasó? Ay, por fin me siento cómoda con alguien. Necesito conversar. Yo también. Yo quiero conversar contigo muchas cosas. Yo he pensado mucho en nosotros y en toda esta situación.
Está perfecto. Se ve bien. ¿Estás seguro que sabes lo que tienes que hacer? Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.